Muy buenos días. ¿Sí se escucha? Es sin duda una bendición de parte del Creador de todas las cosas, del que sustenta todo, del que por amor dio su vida en la cruz para que tú estés acá, glorificando y alabando al único que merece toda la gloria y honra. El salmo que leíamos, el 68, el Salmo 68, es un salmo maravilloso, es un salmo bello, es un salmo de un guerrero, es un salmo que fue a rescatar. No sé si a ti te ha pasado que cuando estás viendo una película de estas épicas, sobre todo de algunas escenas del Antiguo Testamento o algunas historias como Alejandro Magno o como estos grandes guerreros que conquistaron, y de repente empieza una musiquita, empieza un ritmo que te está dirigiendo a algo que tienes que concentrarte, algo que llama la atención. Y el Salmo 68 es un salmo de ellos. Es un salmo en el cual el guerrero de guerreros bajó a la tierra en rescate por tu vida esclavizada. Bajó y te sacó de ahí. Y triunfante en la victoria que Él hizo en la cruz, te rescató de la miseria, te rescató de la esclavitud y te llevó a lugares celestiales. De eso se trata Efesios. De eso hemos estado platicando Efesios. ¿Qué hemos llevado hasta el día de hoy? ¿En dónde estamos? Nuestro hermano Memo, hacía un parteaguas de lo que es la doctrina de la salvación y la aplicación de lo que Pablo ya está tratando con la iglesia o con la iglesia de Éfeso, muy especialmente ahora con la iglesia de Benecer. Una de las características que ahora ya como hijos de Dios debemos de tener es de que esta nueva trayectoria, esta posición que ahora tenemos, podemos tener algo en mente, y es precisamente esto: Cristo, el dador soberano de la gracia y los ministerios de su gloria. Y si te acuerdas, parte de la actividad, parte de la doctrina de la salvación mencionaba que estaban involucrados los tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y al terminar de cada actividad que desarrolla la Trinidad, decía: para alabanza de su gloria. Y esto se sigue desarrollando. Esto se sigue desarrollando en esta parte, que fuimos rescatados, fuimos predestinados para alabanza de su gloria. Y quiero ocupar un espacio para dar un repaso de esto. Y entonces, bajo la postura del apóstol, de la posición que tenemos ahora como cristianos, ¿cómo nosotros tenemos que responder en esa medida? Es exactamente igual, algo así como una formación. Tú te preparas para ejecutar un oficio en el cual te vas a dedicar. Algunos con suerte, si es que existe,
que todo es predestinado y dirigido por Dios. Te vas a dedicar a lo que te dedicas, a lo que estudiaste. Algunos no, algunos un poquito nos desviamos de lo que estudiamos. Pero al final ese es el propósito de adquirir una preparación a nivel universidad, licenciatura, ingeniería, doctorado, maestría. Y llevas una intención. ¿Cuál es la intención? La intención es de que te dediques a eso y ejerzas tu oficio al servicio de la comunidad, aunque hay un servicio de la comunidad que más que eso es para, muchas veces nos enfocamos más a la visión capitalista, a la visión de ¿qué me beneficia? Y entonces ahí nos preparamos para eso. Curiosamente, el apóstol Pablo no está diciendo que te prepares tú para que seas aceptado. Absolutamente en nada. O sea, eres incapaz. No tienes la formación, no tienes la habilidad, no tienes las condiciones para presentarte en una actividad que Dios demanda. Y todo esto se desarrolla precisamente en los capítulos 1, 2 y 3, que es lo que vamos a repasar ahorita. La elección, ¿se logra ver? ¿Sí se logra ver hasta allá? Gracias. La elección. Fuimos elegidos soberanamente según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La redención, Efesios 1:7, que es precisamente la obra suprema de nuestro Señor Jesucristo. Él se encargó de todo. No necesitas estar capacitado. Es más, no es de que no necesites estar capacitado, más bien es una obra soberana de Dios que te rescató. La cual nos hizo aceptos en el amado, dice 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, en el perdón de pecados. Y el Espíritu Santo también hace una obra. Y la obra es el de sello, garantía, que lo que predestinó el Padre, lo que ejecutó el Hijo, el Espíritu Santo se sella y nada, absolutamente nada, si eres predestinado, te va a separar de la mano del Dios Todopoderoso. Absolutamente nada. Fuiste sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa de que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. La redención, la salvación, la doctrina de la salvación se origina en el Padre, que el Padre elige, el Hijo redime, el Espíritu Santo llena. Y ahí vemos que la Trinidad está involucrado. Y poco a poco vamos a estar estudiando esta carta y va a estar involucrado y va a seguir involucrando en el transcurso de la carta. ¿Y qué crees? Hoy el Dios del universo está involucrado en Dios Trino hasta el día de hoy. Más adelante en Efesios 2, del 1 al 10, vemos la depravación total, la condición del ser humano que no tenía capacidad para que Dios lo volteara y ver algo valioso en el ser humano, absolutamente nada. Estaban muertos en nuestros delitos y pecados, es lo que decía. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 1. Pero Dios en su misericordia, en el versículo 4 del capítulo 2, hubo una intervención divina. Pero Dios, que es rico en misericordia, con gran amor que nos amó y nos rescató de ahí. Y entonces aquí, a partir de esas misericordias ricas, a partir de aquí, lleva un propósito la iglesia, la cual debemos de poner mucha atención. Mucha atención. Porque la obra de Dios, Trino, se sigue ejecutando hasta el día de hoy. Y de ahí por qué nos reunimos, de ahí por qué somos un cuerpo, de ahí por qué hay una estructura en la cual nosotros
fuimos incluidos, fíjate, tú no levantaste la mano para decir yo quiero pertenecer a la iglesia. Y entonces el líder o pastor veía las cartas y decía, a ver, no puedes, absolutamente nada. Es por soberanía absoluta de Dios. Salvos por gracia, ahí está. Salvos por gracia sois salvos, Efesios 2, 8 y 9. Por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Gratuita, no pagaste nada. ¿Qué es algo gratuito? Algo gratuito es algo que no tienes que pagar ni siquiera lo que dejas en el restaurante después de que te pidan la cuenta, el 10%. Que por lo regular se deja eso. Ni siquiera eso, absolutamente nada. Propósito. Y nuestro hermano Gama nos daba ese propósito en el cual la iglesia ya conformada, ya unificada, ya con propósitos bien precisos, dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, ahora hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y es cómo se va conformando la iglesia. Cómo de gente que no tenía nada, absolutamente nada de bueno, Dios fue rescatando, Dios fue llamando hasta llegar a una sola unidad. Y el propósito de la salvación lo veíamos en Efesios 2, 14 al 16, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, dice, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en órdenes, para crear en sí mismo de los dos un solo, uno. Y esta palabra uno, nuestro hermano Memo nos explicaba la importancia de uno del capítulo 4 del 1 al 6. Para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, otra vez, un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. De tal forma que aquí viene algo muy importante que lo vamos a aterrizar en el estudio del pasaje. Este es un algo muy importante. Y quiero llamar tu atención. Si tú no te reúnes en una iglesia, si no tienes una pertenencia a la iglesia, ¿qué crees? No eres hijo de Dios, porque somos uno en Cristo. Somos uno. Y aquí lo dice. Y tiene un propósito en el cual nos gozamos, porque a pesar de que batallamos en esta vida con dificultades, con problemas, con cargas, tenemos una ciudadanía celestial. Y este es uno de los propósitos de la salvación, tener una ciudadanía con este nuevo cuerpo, con nuestra nueva unión en Cristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Te das cuenta cómo Dios va armando el plan de la iglesia? Una iglesia que tiene un fundamento y es nuestro Señor Jesucristo. Templo espiritual, Efesios 2, 21 al 12, en quien todo el edificio, fíjate, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo. Y aquí empieza ya a hablar de templo. Aquí ya empieza a hablar de un cuerpo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Te das cuenta por qué tú, si es que no te congregas continuamente, pierdes este sentido, que es lo que estudiábamos en esta parte, que ya dejas de tener este propósito por el cual Dios forma la iglesia? ¿Qué dice? ¿Edificados para qué? Léanlo, ayúdenme. Fuerte. Para morada, fuerte, dígalo con convicción. ¿Temes esto? ¿Temes que el Dios santo, el Dios omnipotente, el Dios que te hizo, el Dios que tiene la justicia,
Su morada es en esta iglesia, en este cuerpo, la misión de la iglesia. Y empieza a darle un sentido a la iglesia. La va formando, la va reuniendo, la va santificando, la va seleccionando y después le da un propósito. Y el propósito es precisamente este: fortalecer al hombre interior. Y nuestro hermano Dani nos exhortaba en un propósito fundamental que todos debemos de tener en la oración para que Dios llenara todo, absolutamente todo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Fíjate, y esa era la oración de Pablo. Esa era la oración de Pablo. Y creo que de repente nos perdemos. Nos perdemos en las cosas terrenales y nos desenfocamos en las cosas celestiales de mayor peso para tu vida. Porque no oramos con este propósito de Pablo: la longitud, la profundidad, la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Lo ancho, lo largo, lo profundo y lo alto. Y esto tiene que ver mucho con el símbolo de la cruz, y lo puedes recordar así. Pero recuerda el propósito de la oración: para que seáis plenamente capaces de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Este conocimiento que Pablo, a través del Espíritu Santo, Pablo nos ha estado hablando en los versículos 1, 2 y 3, que los teólogos por lo regular le llaman doctrina, una palabra que a mí me costó trabajo entender. Pues simplemente es conocimiento de Dios. Pero no nos quedamos solamente por conocer, sino profundizamos en ello. Así que la doctrina de la salvación son las posturas, son las bases por las cuales está entonces capacitado el cristiano, el Hijo de Dios, para desarrollar algo. Porque nuestro hermano Memo nos decía, a partir del 4, ¿es qué? Práctica. O sea, Dios ya te posicionó en un lugar donde tú eres capaz. Dinámica. Llevamos física. ¿Cuándo llevamos física en la secundaria? Dinámica. ¿Qué es la dinámica? La dinámica es precisamente esta capacidad para hacer mover las cosas. Un objeto lo traslado a otro punto y utilicé una fuerza de la cual se desplazó. Bueno, esta práctica se transforma en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Porque inclusive esta práctica, ¿qué crees? No la pones tú, sino la pone nuestro Dios en ti. ¿No te da esto maravilla? Que tú, estando imposibilitado en tus habilidades, en tus deseos, y te das cuenta que no eres capaz, y Dios obra grandemente en ti, que por gracia entonces puedes hacer todas las cosas. ¿Pero para qué? Para la alabanza de su gloria. Y entonces, el propósito del Efesios 4, 5 y 6 es la práctica. Y esto, todo este título que pongo acá, se va a enfocar del versículo 4 en adelante, 4, 5 y 6. Maravilloso la simetría de Efesios, porque te lo puedes aprender. Está en la mitad, ¿no? Capítulo 1, 2 y 3. Doctrina. Capítulo 4, 5 y 6. La otra mitad, práctica. Pablo nos va a mostrar cómo debemos vivir para responder al amor que nos salvó. Hay algo muy importante por el cual tú puedes caminar. Tú puedes ejercer lo que Dios manda como iglesia y como cuerpo. Y es precisamente el amor que Dios derramó en la cruz por ti. Lleva un poquito el sentido de un regalo. Te dan un regalo así que
que valoras mucho. No sé, todos tenemos muchos ideales de regalos, terrenalmente, muchos regalos. Imagínatelo, ya lo tienes en mente, te lo regalan, te lo da. ¿Cómo quedas tú maravillado por el regalo, pero también por la persona que te lo dio? ¿Cómo es tu respuesta? ¿Cómo es? ¿Hay gratitud? ¿O hay, sí, pues sí, me lo regaló? El regalo más que más has deseado. Y es que vivimos tan ocupados en las cosas terrenales que quisiéramos ver físicamente eso y no valoramos nuestra salvación. No valoramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por el cual entonces podemos responder a ese regalo, a ese amor. Y empezamos. Vamos a orar. Quiero pedirte que te pongas de pie y me ayudes a orar. Y pedirle a Dios que nos ayude en esta mañana y que podamos entender las verdades que Dios tiene para nosotros en la palabra. ¿Vale? Inclina tu rostro. Gracias, Padre, porque verdaderamente tú eres un Dios grandioso. Solamente un Dios de amor y rico en misericordias pudo rescatar a un miserable como yo. Gracias, Padre. Gracias por tu obra, por tu plan, por la ejecución que se llevó a cabo muy al pie de la letra, sin faltar nada. Tu Hijo Jesucristo enviado a morir por mí, a morir por mis hermanos y a rescatarme. Padre, permite a través de tu Espíritu Santo que podamos apreciar tu palabra y que tú muevas corazones y hagas milagros, esos milagros espirituales que necesitamos en tu iglesia. Ayúdame, Padre, ayúdame, te necesito y te necesitamos grandemente por Cristo Jesús. Amén. Toma tu lugar. Yo pues, si no tienes tu Biblia, aquí va a estar ahí en la pantalla. Sí se ve, ¿verdad? Ok, falta un poquito más. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de nuestra vocación. Y así empieza el capítulo 4. El capítulo 4 del versículo 1 en adelante hasta el 6 de lo que nuestro hermano Memo nos estaba exhortando. Pero quiero darle un cauce a esto, porque el pero que aparece en el versículo 4, ¿ya lo ubicaste? Ubícalo, ¿no está aquí? Ubícalo en tu Biblia. Hay un pero. Ubícalo. Efesios 4, 7. Efesios 4, 7. ¿Ya lo ubicaste? Y este pero, tenemos que hacer una conexión para entender este pero, ¿vale? Y empieza en el capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación. Y esto lo acabamos de ver en el repaso del capítulo 1, 2 y 3. Y lo vuelve a repetir antes de empezar el 5, antes de empezar el 5, al final del 4. De vuestra vocación. Ahí está subrayado, de hecho. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación. Una vocación en la cual tú no te equipaste para eso. Dios te la dio. Dios te la asignó. Dios puso todo el poder en ti para que tuvieras esta vocación. Con que fuiste llamados con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Otra vez, vocación, vocación. Una vocación en la cual tú estás siendo conformado a un propósito. Porque para eso es una vocación, para ejecutar algo. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, en el cual sobre todo y por todo y en todo es, el cual es, dice, el cual es. Entonces, primeramente, una vocación. Segundo, solícitos, y esa era la exhortación en la cual mi hermano Memo nos exhortaba. Y veíamos en el pasaje que este era el centro, el punto principal, el llamado, la atención que tiene la iglesia en esta parte del pasaje. El punto que debe ser clave. Solícitos, el 3, dice, en guardar la unidad del Espíritu. ¿Y cómo guardábamos la unidad del Espíritu? El versículo 2 lo decía, ¿no? Soportaos con paciencia, unos a otros en amor. ¿Por qué el apóstol decía eso? ¿Será que tenemos aquí en la iglesia personas que son insoportables? Y entonces tenemos que ejecutar esto, de este llamado, soportándonos con paciencia, unos a otros en el amor, unos a otros en el amor. Fíjate el punto donde el apóstol está llevando a cabo la exhortación como iglesia. No está diciendo, cristiano, no se está enfocando a alguien específicamente, como en algunas cartas, te ruego a Evodia, y así, ¿sí se acuerdan, no? ¿Sí se acuerdan de este pasaje? Era muy específico a alguien. No, aquí está exhortando como iglesia, porque esa es la encomienda que le da el Espíritu Santo a la iglesia, que nos soportemos unos a otros. ¿En qué consiste esto que tenemos que soportarnos? ¿Por qué lleva a cabo esta exhortación como primer punto para poder entonces llevar a cabo la práctica? ¿Por qué empieza con eso? Dios mediante, lo vamos a poder responder al terminar el sermón. Pero es una de las preguntas que te debes de hacer cuando estás estudiando. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Dónde? Pregúntale al pasaje. Eso te va a ayudar mucho a entender. Y entonces el apóstol dice guardar la unidad del Espíritu. Guardar la unidad del Espíritu. ¿Y guardar la unidad del Espíritu en qué consiste? En que debemos de soportarnos con paciencia los unos a otros. Y dice solícitos en guardar. Y aquí está la clave. Solícitos en guardar. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y si no te molesta rayar tu Biblia, subraya esto: un cuerpo, todos, un cuerpo, un espíritu, uno, está hablando de la iglesia, de uno solo. No estás ajeno. O sea, otra vez, si no eres parte de la iglesia, no puedes ser tu iglesia en tu casa. Absolutamente, ¿eh? No puedes ser tu iglesia en tu casa. Conocíamos a algunos hermanos que decían, es que vamos a hacer iglesia. Al reunirse en casas, vamos a hacer iglesia, esa parte. Pero el hecho de pertenecer a una iglesia es tan necesario para que se lleve a cabo el propósito de Dios. O sea, en otras palabras, tú no rediseñas la unión. Tú no rediseñas la iglesia. Tu opinión en cuanto a la iglesia debe estar sujeta a lo que dice la palabra de Dios. No la puedes rediseñar.
un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Está hablando de uno. ¿Estamos? Y entonces empieza el versículo 7 y 11. Y empieza con este pero. Pero. La unidad de la iglesia no es algo que se crea. Es algo que ya es. No hay que redefinirla o diseñarla. Ya está estructurada. Los planes están hechos. Los planos, perdón, están hechos. Ya solamente tú ejecutas. No hay opinión humana, sino diseño divino. Así que bajo esto se especifica entonces ya parte de lo general a lo particular. Pero a cada uno de ellos, dice, pero a cada uno de nosotros, perdón, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice subiendo a lo alto, y bueno, ya leímos el texto. Pero a cada uno. Pero a cada uno. Y entonces aquí Pablo se enfoca a alguien particular. Y el Espíritu Santo está pensando en ti. En ti. En cada uno de los que integramos esta iglesia. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo reparte gracia a cada creyente. Y esta gracia no habla de la gracia salvífica. Porque eso ya lo vimos en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3. Por cierto, tengo aquí una nota de cuántas veces aparece la gracia en Efesios. Y aparece 11 veces. Y te voy a decir en qué consiste. Gracia salvadora lo trabaja 6 veces, lo habla 6 veces. Gracia reveladora, gracia capacitadora. Esta es la gracia que habla aquí el apóstol. Gracia capacitadora. Gracia edificante, que tiene que ver mucho con la gracia capacitadora. Va de la mano, ahorita lo vamos a ver. Y por último, como termina en el último versículo del 6, date un salto rápidamente. ¿Qué dice? Lo último, rápido, ayúdame. Seis 6:24, ¿no? 6:24, ¿qué dice? A ver, todos juntos. Fuerte. La gracia sea una gracia perseverante. Pero en este caso, Pablo está diciendo sobre la gracia capacitadora. Y aquí vemos un punto, que el hecho de que Dios capacita a gente específica para un objetivo, fin, esto es solamente soberanía de Dios. Otra vez, y te lo quiero recalcar, no es por tus cualidades, no es por tus esfuerzos, sino es una gracia que Dios da. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y este pero es el puente, aquí en mis notas, es el puente entre lo celestial y lo práctico, entre lo que Dios manda y lo que la iglesia o el cuerpo de Cristo, cada uno, tiene que ejecutar. Es el puente, es un puente celestial. Es un puente para un objetivo que más adelante lo vamos a ver. Así que no te duermas, porque vamos a llegar a ese punto que creo que es el punto principal. ¿Con qué objetivo nosotros servimos? ¿Con qué objetivo nos esforzamos día a día para presentar un servicio a Dios? O para levantar la mano y decir, yo quiero, porque yo le debo mi vida a Dios. Porque yo he entendido el amor que Dios tiene para conmigo.
Pablo ya no habla en términos colectivos, como todos. Nosotros como cuerpo somos individuales, cada uno. Y bueno, más adelante lo vamos a ver. Pablo ya no habla de todos los creyentes colectivamente, sino de cada individuo. Para pasar al otro punto, de cada uno, solamente quiero poner esta parte, este cuadro sinóptico que me gustó. Gramatical, el aspecto gramatical, el pero, partícula contrastiva, suave, de transición o de desarrollo, no de oposición, porque luego a veces, pero te advierto, no es esa parte, sino es de contraste, es un desarrollo que va a ejecutar con algo que pasó anteriormente. La conjunción une, no separa, dice. De tal forma que esto es maravilloso, porque si entendemos que la conjunción del pero une y no separa, entonces tus actividades en la iglesia van a unir. ¿Qué haces en la iglesia? ¿Qué haces? ¿En dónde está tu ministerio? ¿En dónde están los dones que Dios te dio? Todo eso tiene un propósito de unir, no de separar, no de aislarte, no de poner en jaque o en problemas a opiniones que no están dentro de mi concepto, dentro de mi entendimiento. No, sino es para unir de lo general a lo particular. Teológico, de la unidad especial del cuerpo a la diversidad de dones. La diversidad es la expresión de la unidad. Y aquí viene un punto, el 1, 2, 3, el tercer renglón, cristológico, del espíritu que une al Cristo que reparte. Y este es un punto que lo vamos a aterrizar también a la mitad de los versículos, el cual Cristo ejecuta para que tú puedas tener un don y el Espíritu Santo lo lleva a cabo hoy. Porque sabemos que dejó mandato el Espíritu, dejó un confort el Espíritu Jesús cuando estaba con sus discípulos, ¿se acuerdan? Y les dijo, no los dejaré huérfanos. Yo estaré, ¿qué dice? Con vosotros todos los días. ¿Tú crees eso? ¿Dónde está? Dios es espíritu. Y su Espíritu Santo está entre nosotros. Y es el que ejecuta la obra de los dones. Práctico, del nosotros colectivo a cada uno personal. Aplicación concreta de la gracia. De tal forma que la distribución de la gracia para cada uno de nosotros se aterriza a las responsabilidades de cada creyente, que nadie queda espectador. Otra vez leo esto. La unidad del 4, 1 al 7 se aterriza en las responsabilidades del creyente y nadie queda espectador. Cada uno personaliza la teología. Todos somos mayordomos de algún propósito de la gracia, distinto pero complementario. De tal forma que a cada uno dice, a cada uno. Ahorita lo vamos a ver en una explicación que da del ojo, del pie y toda esta parte. Cada uno frena la soberbia, nadie lo tiene todo. Y cura la envidia, todos reciben algo. En otras palabras, si envidias un don del cual no tienes, esto te puede poner en un punto que en vez de unir, desunes. Y es que somos distintos, totalmente distintos. Por eso empieza en el versículo 1 que todos juntos nos soportemos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho distintos. De hecho, es grandioso cómo nada más voltea. Tú puedes ubicar al hermano por su nombre y por su aspecto. Somos totalmente distintos. De repente sí tenemos unos rasgos de nuestro papá, de nuestra mamá y de nuestro habla y comportamientos y cosas como esas, pero somos distintos. Y esto distinto también se aplica a los dones. La distribución de la gracia a cada uno en Romanos
1:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga mayor concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. En Pedro, primera de Pedro 4:10-12 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que da. Fíjate, no está involucrando a tus sentidos, está involucrando siempre a Dios, para que en todo sea Dios glorificado. Entonces, ¿tus dones glorifican a Dios? ¿O tus dones de la envidia o de la crítica o de que Él lo hace peor, Él no lo sabe hacer, unen o te desunen? Y me detengo en esta parte porque de esto se desarrolla todo a partir de los capítulos siguientes, de estos dones, de esas capacidades, de este objetivo por la cual fuimos rescatados. Y otra vez te lo recuerdo, en el capítulo 1 habla 3 veces: para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para alabanza de su... No para alabanza tuya, no para vanagloriarte, no para que yo sé hacer mejor las cosas. Estamos sumergidos en un sistema que todo lo ve. Y anteriormente no sabía yo dónde andaba mi hermano. Hace 10 años absolutamente no sabía dónde andaba, si salía a Puebla, no sabíamos. Ahora todos nos podemos enterar de que está comiendo en un restaurante mis hermanos, fueron de viaje, compraron cosas. Y los likes nos gustan. Los likes nos gustan. Estamos invadidos por esta perversión que desenfoca el objetivo de tu creación, la gloria de Dios. La gloria. Es sorprendente porque de repente nos reunimos y hay más comentarios de las cosas que uno adquiere en la vida y cómo nos va y cómo adquirimos posesiones, en vez del amor que Dios derramó a su iglesia por ti y por mí. Charles Swindoll: la gracia es personalizada y práctica. No solo salva, sino que te pone en movimiento. Esta dinámica que te explicaba, te pone en movimiento. Es una fuerza. Es una fuerza. Me ha pasado. Que de repente, y me pasó mucho en esta semana, que de repente llegaba cansado del trabajo y después de comer, pues llegaba al escritorio, empezaba a leer y llegaba el cansancio. Ya mejor vamos a descansar un poquito y nos despertamos más adelante. Es la gracia que nos levanta y nos anima a ponernos a disposición de Dios. Sí, tenemos luchas que batallamos, luchas que están en nuestra vida, luchas de flojera, de cansancio, de sueño, de no motivarnos, de no picarnos las costillas para decir: despierta, porque para esto fuiste creado, para esto fuiste redimido. Subraya la palabra fue dada. Un don es un regalo, no una meta alcanzada. Otra vez. Fue dada es un don. El don es un regalo, no una meta alcanzada. Muchos de repente aspiramos a cosas que podrían ser de bendición a la iglesia, y eso está bien, porque edifica. Pero si tu esfuerzo es para alcanzar algo que te hace que te miren, que te aplaudan,
entonces ahí estás robándole la gloria a Dios. La compara con una herramienta entregada a cada creyente para construir la iglesia. Y esto es fundamental, porque verdaderamente Dios te ha dado un don para que se ejecute en la construcción de la iglesia. Por eso la imagen, por cierto, no la puse al principio, se me pasó. ¿Ya la puedes poner? La imagen de la postal. Ah, mira, ahí va. Esta postal se publicó en las redes sociales. Y este es el oficio realmente de lo que, ¿por qué te reúnes? ¿Por qué te sientas a escuchar una exhortación? Para que seas capacitado, que lo vamos a ver al último, y puedas ser parte de la construcción de la iglesia. Porque para eso fuimos llamados, para ser dinámicos, para crear, para que lo espiritual de lo que Dios hizo en el capítulo 1, 2 y 3 se transforme en físico y se transforme en un apoyo para el crecimiento de la iglesia, pero con un propósito, no de extendernos, sino para darle la gloria a Dios. Cada don y cada porción de gracia tiene un propósito exacto. Mientras ahí se activa. Cada don, ahí está. Cada don y cada porción de gracia tiene un propósito exacto. Dios no reparte al azar. Dios no llegó como Santa Claus y dio los regalos y ya escojan el que más le guste. Absolutamente. Dios te dio un regalo de acuerdo al diseño que Dios ha planeado para ti específicamente. En otras palabras, mi hermano Beto tiene un dicho para Isabela. Isabela no es un objeto de decoración. Isabela es preciosa. Isabela es mi sobrina. Isabela no fue creada para ser un objeto de decoración de la casa de mi hermano. Y es lo que le dice siempre. No sé por qué. Ahí interpreten. Pero Isabela, de repente llegamos a la casa y la vemos hermosa y pareciera que verdaderamente es un objeto de decoración ahí andando en la casa. ¿Qué creen? La familia de Dios, los integrantes, no son objetos de decoración. No es un objeto de decoración. Tienen un propósito y el propósito es dinamismo. No hay azar, el mismo Cristo que nos predestinó ahora determina nuestra función. Además, el cuerpo no es un solo miembro, dice 1 Corintios, sígueme aquí, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano, no soy cuerpo? Porque eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, porque eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, cada uno de ellos, fíjese, cada uno. Y empezamos con que a cada uno se nos fue dada. No estás lejos, no estás apartado para el dinamismo de la iglesia. Porque si todos fueran un solo cuerpo, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros, le dice la cabeza a los pies. Ajá, sí, claro, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no teniendo necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo. Dios ordenó el cuerpo. Así que
si tienes la idea de venir a la iglesia por una bendición, sin ser primeramente bendición para los que nos reunimos, estás perdido. Porque tu centro eres tú. Tu centro eres tú. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que faltaba. Pero que no hayáis que no haya desenvanencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Concluimos. El autor de la medida de lo que da el don es Cristo. Cristo exaltado. Él distribuye gracia y dones conforme a su sabiduría. La naturaleza de la medida, de cómo fue entregada a ti ese don, lo tiene bien calculado Dios, que tu actividad en la iglesia es tan importante como el que predica. Es tan importante como el que barre. ¿Por qué? Porque eres parte de la iglesia. Vamos a concluir con qué tan necesario, y ahorita lo vemos, sobre todo cuando habla de los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores y maestros. Pero dice la naturaleza de la medida proporcional, funcional y soberana. Proporcional a cada uno. Funcional, que se ejecuta. O sea, no lo puedes, no digas no puedo, porque Dios mora en ti, porque el Espíritu mora en ti y lo puedes desarrollar. Soberana, Él dio, Él repartió y Él decidió en qué medida. Propósito, mantener la unidad de la diversidad, evitando el orgullo o envidia y edificar el cuerpo. La aplicación, servir con gratitud en la medida dada. No compararse, sino ser fiel al dador. Ser fiel al dador. Ser fiel al dador. ¿Y cómo se lleva a cabo? Y aquí no me quiero llevar mucho tiempo. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Esto que quizás lo dudes. O sea, yo como tengo un don. Yo como tengo esa fuerza que me motiva a participar, a servir. ¿Cómo? ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo lo tengo? Hay un pasaje, y es precisamente el pasaje que leíamos en Salmo 68, de cómo Dios en su grandeza hizo para que tú tuvieras ese don. Por lo cual dice, versículo 8 y 10, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo. ¿Qué dice? Todo. Subraya ahí todo en tu Biblia. Esto es importante. Cristo el vencedor reparte dones desde su trono. Descendió para redimir, ascendió para reinar. Y toda esta doctrina de la cual hemos estado estudiando, de cómo Dios se hizo hombre, Jesús siendo Dios, se humilló, se despojó a sí mismo, se vació y vino a la tierra. Y descendió para redimir. Descendió para rescatarte. Y esta idea de Salmo 68 lo tiene bien plasmado el apóstol, porque es exactamente la lectura que leíamos de un rey que va en conquista de alguien específico, lo rescata de la esclavitud y lo lleva cautivo. Lo lleva cautivo, pero no lo lleva cautivo con el fin de esclavizarlo, aunque hay una figura más adelante del apóstol Pablo que dice que somos esclavos de Cristo, pero esclavos voluntarios de servir,
esclavos que tienen en nuestra vida un propósito de paz, de seguridad, de confianza. Los dones son los trofeos de su victoria. Dios desciende, nos rescata y sube al cielo. Sube a lo alto, dice. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, más bajas hasta tu depravación, hasta ahí para rescatarte, hasta tu miseria. Lo digo por mí. ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, ese que está hablando en el versículo 6, 7, ese mismo que capacita, que da, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, del mismo sujeto que está hablando el apóstol al principio. Ese mismo fue el que descendió primero a las partes más bajas de la tierra, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo, la ascensión en su entronización, Cristo sube como rey conquistador. Es una figura maravillosa. Es una figura bella, de victoria. Los cautivos representan a los creyentes libertados y a los poderes vencidos. Fíjate, representan a los creyentes libertados y a los poderes cautivos. Porque ¿dónde estábamos nosotros antes de que Dios nos rescataba? ¿A quién seguíamos? Al príncipe de la potestad del aire. Los dones son el botín de su victoria distribuidos por el Espíritu. La aplicación: servimos como participantes del triunfo de Cristo, cada uno en su fruto de su victoria. En otras palabras, tú cuando sirves a la iglesia, llevas en mente esto. Llevas en mente una victoria que Cristo hizo pagando una deuda que tú no podías, y te posicionó en lugares celestiales, y te dio nombre de hijo, y te adoptó. Y entonces ahora sirves a este rey, de tal forma que servimos como participantes del triunfo de Cristo. Cada don es el fruto de victoria. Nadie subió al cielo, dice Juan, sino al que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y cuando leemos el Hijo del Hombre que está en el cielo, es el Hijo que está gobernando todo, absolutamente todo. Porque ha descendido del cielo, dice Juan, continúa en el 38, el capítulo 6, porque ha descendido del cielo no para hacer mi voluntad, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, está hablando el Señor Jesucristo, sino la voluntad de que me envió. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Te das cuenta? Un imperio de la cual tú estabas esclavizado. Muerte, delitos y pecados, muertos en sus delitos y pecados. Eso era lo que éramos. Al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y a liberar a todos los que por el amor de la muerte, y a liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué eras? ¿Qué eras? ¿Qué eras? ¿Un servidor de quién? De Satanás, del diablo. Eso eras. Aquí lo dice. Estabas durante toda la vida sujeto a servidumbre. ¿De quién? Del diablo. Pero nos rescató. Nos sacó de esa esclavitud. ¿Y para qué nos rescató? Y aquí viene el propósito. El propósito supremo. El propósito que te he estado llevando a poner tu enfoque en esto. No eres tú el centro de la historia. No eres tú el centro del universo. Perdóname, pero si esto te ofende, pero
aquí vemos que no eres tú. El centro del universo y el centro de la historia es que para alabanza de la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo llena todo con su presencia y espíritu. Y esto lo vemos al terminar el 9. Y esto que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo. Otra vez, hazle preguntas al texto. ¿Cómo Dios llena? Si no lo vemos. ¿Cómo está? De repente vemos tanta maldad allá afuera. De repente eso nos impacta y hace temor. De repente hay acechanzas contra el maligno. Y de repente no cuadra nada en la vida, en tu vida. Pero ¿cómo conquistas esa? ah, Más bien, no cómo conquistas. ¿Cómo le haces entender a tu corazón o a tu espíritu o a tu alma, inclusive, para que entienda esto? Que fuiste para alabanza de su gloria. Fuiste para que Dios llenara todo. Fuiste para que seas un medio para que Dios llenara todo. ¿Por qué? Porque está hablando de esos dones. Está hablando de que a cada uno repartió. ¿Y repartió para qué? Para que la gloria de Dios la llevaras. De tal forma que si te preguntas más bien ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su gloria? Más bien pregúntate ¿qué estoy haciendo para que la gloria de Dios sea manifestada y lo pueda compartir con mis amigos, con mis vecinos, con mis familiares? Este es el enfoque del apóstol. Que no te pierdas en el mundo. Llenarlo todo. No soy bueno para el idioma el que está escrito, pero dice saturar, completar. Su plenitud se manifiesta a la iglesia, en otras palabras. Cada creyente que sirve amplía su presencia en el mundo para llenarlo todo. Este es el propósito. Efesios 1, 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio, y esto es lo que ha estado hablando Pablo. Esto es lo que ha estado hablando Pablo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud, ¿qué dice? De aquel que todo lo llena en todo. Tu vida tiene un propósito. Y de conocer el amor, más adelante, en el capítulo 3, versículo 19, vuelve a retomar esto. Y de conocer el amor de Cristo, cuando mi hermano Dani estaba exponiendo este pasaje de conocerlo, lo ancho, lo largo, lo bajo y lo alto, la profundidad y toda esta parte del amor de Cristo, de que podamos comprender, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis ¿qué? Llenos de toda plenitud de Dios. Y aquí también lo dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, dice Colosenses, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Sí, es que andamos muy distraídos y deseamos las cosas terrenales. Y entonces nos desenfocamos muy rápidamente y nos opacan a veces los problemas y nos perdemos. Que tu vida en cualquier circunstancia sea enfocado para la alabanza de su gloria. Terminamos con esto. El Señor Jesucristo repartió dones.
El Espíritu Santo los ejecuta. El Señor Jesucristo los designó, los repartió, los midió y se los dio. El Espíritu Santo los ejecuta ahora en cada uno de ustedes. La importancia de los dones, aquí abre el apóstol un punto que la iglesia debe tener en mente. Y es precisamente los dones de la palabra. Yo le he llamado dones de la palabra. Algunos teólogos le dicen dones hombres que Dios ha puesto para el liderazgo de la iglesia. Estos dones hombres precisamente son lo que habla el versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dones de la palabra. Porque a través de la palabra de Dios es como estos hombres ejecutan su labor. Pero son unos dones que estos son tan necesarios que sin ellos no se ejecutaría el cuerpo de Cristo. No se ejecutaría. Y esto lo vemos en la explicación del cuerpo que hace en Colosenses. Que a unos el ojo, el pie y las manos y toda esta parte. El punto es de que el cuerpo humano, pregunto, médicos, ya había uno. ¿Un cuerpo puede vivir sin un corazón? ¿Un cuerpo puede vivir sin una mente? ¿Un cuerpo puede vivir sin los dos hígados? ¿Cuántos hígados tenemos? Gracias. Qué bueno que estás pendiente. Pensaba que estabas distraído. Dios, gracias por ello. Uno, gracias, uno. ¿Puede vivir sin su hígado? Dios en su plan puso dones, hombres, para que dirigieran la iglesia. Pero dirigieran la iglesia con un fundamento y una estructura con base a lo que Él, otra vez, a lo que Él ha diseñado. No a lo que los hombres pretenden con sus ideales céntricas, con sus ideales de beneficios personales. Cristo dio hombres para edificar a la iglesia a través de la palabra. Y estos son los apóstoles, marcaron el fundamento. Profetas dieron la revelación de lo que el Espíritu Santo les dictaba. Evangelistas, los que propagan el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Cristo mismo se da a la iglesia en forma de ministros. Y esto es maravilloso, porque podemos en la iglesia, ¿sabe cuál es el problema principal que como humanos tenemos como iglesia? Ebenecer. ¿La falta de qué? ¿La falta de qué? Tenemos aquí apóstoles. ¿Hay apóstoles? Ahorita lo vamos a comentar. ¿Hay profetas? ¿Hay evangelistas? ¿Hay pastores acá? No. De hecho, no hay un nombramiento de pastor. Pero Dios en su soberanía no ha dejado, no está distraído del gobierno de la iglesia Ebenecer. Porque ha puesto todas estas características en la iglesia, a pesar de tener muchas dificultades y muchas carencias. Porque el propósito, ahorita lo vamos a ver. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, fundamento doctrinal y testigos de Cristo resucitado. Su oficio fue único, fue fundacional. Testigos directos, portadores de la revelación, apóstoles con mayúsculas. Estos 12 que Jesús mismo seleccionó. Autoridad cerrada, hoy vigente, solo en la Escritura. Pero el oficio de ser testigos de Cristo resucitado, particularmente lo podemos ver en nuestras vidas. Somos apóstoles, con letra minúscula. No de crear nuevas teorías, doctrinas. No, ya está trazada, ya está cubierta el canon, ya no se le añade más. Sino más bien por testimonio de tu vida
que Dios ha hecho. Esta doctrina que hemos entendido, que hemos experimentado. Testigos directos, portadores de la revelación. Autoridad cerrada, hoy vigente, solo Escritura. Solo Escritura. Y de hecho este mes celebramos ¿qué? La Reforma, ¿no? La Reforma se celebra a nivel mundial, la Reforma, y uno de los puntos de la iglesia cristiana centrada en Cristo, porque hay muchas iglesias que se llaman cristianas, pero no están centradas en Cristo. Quitan a un lado esto, de que hay nueva profecía y hay nueva revelación. No hay nuevos apóstoles, pero su palabra sigue siendo el fundamento. Esto es importante. Es necesario pues, y hay una parte de lo que se menciona de que no Judas se había ahorcado, y entonces faltaba uno, y entonces la asignación a quién iba a ocupar el lugar de esos 12. Matías, uno de ellos, dice al último, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado como los 12 apóstoles. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Y Pablo en 1 Corintios dice, no soy, y fíjense que aquí hay una evidencia, porque el canon ya está cerrado. Y Pablo muy rotundamente dice, ya no hay apóstoles. Aunque otra vez, apóstoles como esta parte que vieron físicamente al Señor Jesucristo. No soy apóstol, dice, no soy libre, y está defendiendo su apostolado en esta parte. No he visto a Jesús el Señor, y vaya, lo aprendimos en Hechos, ¿sí o no? Como el Señor Jesús se le reveló, yendo ¿a dónde? A Damasco. Iba con una comisión de destruir a la iglesia. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. El sello de mi apostolado. Profetas, voceros inspirados de Dios, voceros inspirados por el Espíritu Santo. El que habla en el nombre de Dios recibe revelación para guiar y edificar. Junto con los apóstoles forman el fundamento doctrinal. Su formación revelacional cesó. Hoy la profecía es la predicación fiel a la palabra. Eso, si podemos llamar profecía, verdaderamente si escuchamos profecía, sobre todo cuando no entendemos un concepto y nos están explicando y digo, esto no lo había entendido. Y bueno, ahí podemos entender esta profecía. Pero, de nuevo, hoy la profecía es la predicación fiel de la palabra. El canon está cerrado. Su función revelacional cesó. Hoy el ministerio profético continúa en los que exponen fielmente la palabra de Dios. Sí, nos preocupamos. Nos preocupamos porque no tenemos un pastor de renombre, no tenemos un pastor que lo podemos ubicar específicamente, pero Dios ha dotado estos dones para que la iglesia siga caminando y siga creciendo y se siga construyendo. Los dones de la palabra. Pero el que profetiza habla de los hombres para edificación, exhortación y consolación, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Evangelistas, portadores del evangelio, misioneros que extendieron el reino, no eran conferencistas, sino plantadores y mensajeros. Hoy su oficio continúa en todo aquel que predica a Cristo en nuevos campos. Y esto es maravilloso, porque yo personalmente he visto a hermanos aquí que tienen este don de evangelizar, y yo no lo tengo. Pero no está lejos de que lleves la encomienda. Por tanto, id, ¿qué dice? Y hacer discípulos. Es una encomienda para todos. Todos somos evangelizadores, evangelistas, todos. Pero sí, Dios ha provisto de personas y
sigo a unos 3 que se paran en las plazas y predican y tienen una facilidad para transmitir el mensaje que, wow, eso es de admirar. Cómo Dios obra grandemente para la propagación de su evangelio. Hoy el oficio continúa en todo aquel que predica a Cristo. Y tenemos algunos comentarios de Felipe el evangelista, así lo llaman, y Timoteo. No voy a detener en esta parte. ¿Cómo pues invocarán a aquel, dice, en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz a los que anuncian buenas nuevas. Pastores y maestros. Pastores y maestros no son 2 oficios, no son 2 dones separados, sino es uno solo. No creo que el apóstol se haya cansado y dice, bueno, ya no pongo a otros maestros, porque vemos una repetición de Dios en su enfoque. Cuando quiere llamarnos la atención, repite muchas veces y podemos poner atención, primeramente. Pero hay una estructura gramatical en su lenguaje y entonces estos estudiosos teólogos dicen que verdaderamente es un solo oficio. Ministerio unificado de cuidar y enseñar. Maestros, ¿qué es un maestro? Pues enseña. ¿Qué es un pastor? Un pastor de ovejas, cuida un rebaño. Gramaticalmente una sola función, pastorear, enseñando. Los pastores alimentan, protegen, corrigen con la palabra. Los maestros profundizan en la doctrina, formando creyentes maduros. Su unidad es el servicio, no es el dominio. Y aquí mucho cuidado para, de repente, si te llama la atención esas iglesias masivas en la cual sí tienen un control, sobre todo para tu economía, sobre todo para llamarte la atención que tú puedes, que tú eres un guerrero y cosas como esas. Su autoridad es el servicio, no el dominio. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Ese es el oficio, el cual Él ganó por su propia sangre. Es un don. No somos nosotros los dueños de la iglesia. El dueño de la iglesia es Cristo. Apacentar la grey de Dios, exhorta a Pedro, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza ni voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Y para mis hermanos que nos sirven aquí en la exhortación y en la enseñanza y en la dirección de nuestras almas cuando exhortamos, ese es un punto que podemos estar confiados. Apacentar la grey de Dios que está entre nosotros, cuidando de ella. Que no perdamos este objetivo, no por fuerza, sino voluntariamente. Y lo exhorta otra vez porque la carne resiente, porque la carne y el cuerpo se cansa, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Jesús respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Este es el propósito por lo cual Dios dio dones hombres, el don de la palabra, porque necesitamos la palabra, necesitamos que nos las enseñen, necesitamos que nos corrijan, que nos exhorten, y este es el oficio de este ministerio. Por último, rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima, no gloria, sino estima, orando por él,
preocupándonos por Él, siendo sensibles a su llamado, no resistiendo al llamado que Dios obra grandemente en la exhortación de la palabra, en la predicación, y que os presiden en el Señor y que os amonestan y que los tengáis en mucha estima. Y, ¿qué dice? Y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ponte de pie. Tu obra, Padre, es magnífica. Tu obra es grande. Y eso solamente lo puede hacer un Dios infinito. ¿Cómo pudiste, siendo lo que somos, Padre, cómo pudiste entregarnos estos dones y estos ministerios para que tú los llenes y sea un testimonio de tu gloria en este mundo? Padre, ayúdanos a que esto lo tengamos en mente. Cada pensamiento, cada deseo, cada paso, cada visión, Padre, que recordemos que hemos sido conformados para gloria tuya, para servicio a ti. Obra a través de tu Espíritu Santo. Y que esta iglesia, Padre, sea un punto el cual tu gloria se manifieste y Tecamachalco y los alrededores puedan voltear a la iglesia y decir, verdaderamente, el Señor de señores habita en ella. Y estemos donde estemos, en casa, en el trabajo, donde estemos, Padre. Y sobre todo, Padre, en esta comunidad, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando consensamos, cuando queremos servir y las opiniones salen a flote sin tener la unidad, Dios, ayúdanos a ser humildes. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar.